Buenas, mi nombre es Angie Portillo y junto con mi compañera Andrea Piña les vamos a hablar sobre el polietileno de alta densidad. Primero, ¿qué es el polietileno? Bueno, el polietileno es un polímero sintético termoplástico, es decir, que fluye con el calor. Es el polímero que más se produce en el mundo, además que es la base de los plásticos más utilizados. Este se obtiene mediante la polimerización del etileno, que es un monómero. Como podemos observar en la figura de la izquierda, el etileno, el cual tiene un doble enlace y es un monómero, durante el proceso de polimerización su doble enlace se rompe y permite que estos monómeros se ensamblen y terminen formando grandes cadenas, el cual es el polietileno. Podemos escribir la estructura del polietileno de forma abreviada o sintetizada, escribiendo su monómero entre corchetes multiplicado por un número entero que representa su grado de polimerización o número de unidades repetitivas o monómeros en la cadena del polímero. Debido a que su monómero son dos átomos de carbono y tiene pequeños grupos de hidrógeno al lado, este le confiere cierta flexibilidad en sus cadenas. Sus cadenas podrían compararse como un bol de espagueti. Son flexibles y se pueden doblar de diferentes formas. Y esta habilidad para manipular esta flexibilidad es importante, ya que nos permite fabricar materiales blandos y flexibles, en el caso de que sus cadenas sean ramificadas, que presenten ramificaciones cortas y largas, así como materiales fuertes y duros y más sólidos, en donde el polietileno puede presentar una estructura más lineal y con pocas ramificaciones. Ya que el polietileno es un polímero, hablemos de lo que es un polímero. Un polímero es una macromolécula. Son cadenas largas compuestas por unidades repetitivas llamadas monómeros, que están unidas por enlaces covalentes. Como resultado de esto, las propiedades de estos polímeros dependen del monómero que lo conforman y además de cómo se acomodan estos monómeros en sus cadenas. Entonces, en conclusión, tenemos que las propiedades del polímero dependen de su composición química, es decir, del monómero que lo conforman, y de la arquitectura molecular, de la forma en que estos monómeros se acomodan para formar esa cadena larga. En el caso del polietileno, el etileno es un monómero, y como mencioné antes, debido a que sus grupos a los lados son pequeños hidrógenos, como son muy pequeños, esto le permite doblarse en diferentes formas y puede ser conformado en diferentes estructuras, las cuales las clasificaremos a continuación. El polietileno puede dividirse en dos grandes grupos. Tenemos el polietileno de alta densidad, del cual hablaremos en esta presentación y detallaremos, y el polietileno de baja densidad. El polietileno de alta densidad posee una estructura lineal, esto con pocas ramificaciones, y esto le permite que sus cadenas estén densamente empaquetadas, lo cual le da una elevada fuerza mecánica. Es opaco, además es un material semicristalino que posee una alta cristalinidad, mayor al 90%. Esto le da una amplia variedad de usos. Es relativamente fuerte y rígido y es un buen aislante eléctrico. Sin embargo, se puede romper bajo cierto esfuerzo. Tiene nada o poca resistencia a los rayos ultravioletas y, como mencionamos anteriormente, posee una alta densidad de 0.95 a 0.97 gramos por centímetros cúbicos. Aquí podemos observar más detalladamente su estructura. Posee ramificaciones cortas y pocas. El mecanismo de reacción por el cual estos monómeros se transforman en polímeros es mediante una polimerización coordinativa, que es una polimerización que se realiza utilizando catalizadores homogéneos y heterogéneos. Por otro lado, tenemos el polietileno de baja densidad, el cual posee una estructura ramificada.
Es de bajo costo, igual que el polietileno de alta densidad. Posee una baja cristalinidad de 50 al 60%. Es flexible y debido a esto es fácil de procesar y moldear. Es un buen aislante eléctrico, pero es más frágil y propenso a quebrarse bajo esfuerzos que el polietileno de alta densidad. No es nada útil a altas temperaturas y además posee una alta permeabilidad a gases tóxicos como el dióxido de carbono y otros gases. Presenta, al igual que el polietileno de alta densidad, nada o poca resistencia a los rayos ultravioleta y posee una densidad más baja que el polietileno de alta densidad de 0.90 a 0.92 gramos por centímetro cúbico. Acá podemos observar su estructura. Es una cadena larga con ramificaciones cortas y largas. Y el mecanismo por el cual se polimeriza es la polimerización vía radicales libres. Tenemos una clasificación más detallada. Aquí podemos observar el polietileno de baja densidad, que posee ramificaciones largas y cortas. También tenemos el polietileno lineal de baja densidad, el cual tiene una baja densidad y tiene una estructura lineal. Como podemos observar, tiene ramificaciones cortas. El polietileno de alta densidad, el cual posee una estructura lineal y posee también ramificaciones cortas, pero en menor cantidad que el polietileno lineal de baja densidad. Y por otro lado tenemos el polietileno de ultra baja densidad, el cual posee un nivel más marcado de ramificaciones que los anteriormente mencionados. Hablemos de la diferencia entre estos dos, entre el polietileno de alta densidad y el polietileno de baja densidad. Lo indica, la diferencia entre el polietileno de alta densidad y baja densidad es su densidad. Y esta densidad va a depender de la estructura en la que están conformadas sus cadenas largas. Y esto va a depender a su vez del tipo de mecanismo que sigan durante su polimerización. Y este mecanismo de polimerización o este proceso de polimerización específico van a tener condiciones de proceso diferentes. Comencemos con el polietileno de baja densidad, que mencionamos anteriormente, que sigue un mecanismo de polimerización vía radicales libres. La primera etapa del mecanismo vía radicales libres es la iniciación, en donde se forma el radical libre. Tenemos el peróxido de benzoilo, el cual el enlace se rompe, dejando un par de electrones desapareados, formando así el radical libre. Luego viene la etapa de propagación, donde el radical ataca el etileno, causando que el doble enlace se rompa y dejando un electrón que ataca otra molécula de etileno y así sucesivamente, a medida que la cadena va creciendo. Esta cadena se enrolla en sí misma y al momento de que está cerca de uno de sus átomos de carbono, este radical libre, por así decirlo, interactúa con el hidrógeno y se forma un enlace carbono-hidrógeno y se deja el par desapareado en otro átomo de carbono y ahí es donde se va a unir otra cadena de etileno y así sucesivamente. Es decir, que vamos a terminar con una cadena bastante ramificada. Como es ramificada, sus cadenas no están tan empaquetadas y esto le da una baja densidad. También debido a que sigue un mecanismo vía radicales libres, la formación de un radical libre requiere una alta presión y este proceso no requiere tantas temperaturas tan altas debido a que la polimerización es un proceso exotérmico y más bien requiere de un control de temperatura. Ahora vamos con el polietileno de alta densidad. El polietileno de alta densidad, como mencionamos anteriormente, sigue un mecanismo de polimerización coordinativo, es decir, catalizado. Hay tres tipos de catalizadores que se pueden utilizar en este proceso: catalizador Ziegler-Natta, catalizador de Phillips y catalizador metaloceno. En este ejemplo, para explicar el mecanismo vamos a utilizar un catalizador Ziegler-Natta, ya que además de que es el más utilizado, es el que se utiliza aquí en Venezuela por Polinter.
De eso hablaremos más adelante, pero por ahora en general necesitamos saber que los catalizadores Ziegler-Natta o su sistema catalítico está conformado por un componente primario, que es el precursor catalítico y el que contiene el metal de transición, el componente secundario, que es el cocatalizador, el donante, que es el que nos va a donar electrones y nos puede proporcionar diferentes ligandos para tener más estereoselectividad, y el soporte, que es donde se va a dispersar los sitios activos. El catalítico en este ejemplo es el pentacloruro de titanio. El titanio está unido a 5 átomos de cloro y tiene una vacante o orbital vacío. El cocatalizador utilizado es el trietil de aluminio. El primer paso de este mecanismo es la activación del centro activo, lo que va a generar una vacante y se va a alquilar también el titanio. Generación de una vacante alquilación. Entonces, vemos que el cocatalizador interactúa con el precursor catalítico. Va a haber una carga parcialmente positiva en el aluminio y una carga parcialmente negativa en el etil. Y bueno, como sabemos, el titanio va a tener una carga positiva y esto es lo que, bueno, va a haber una interacción entre el etil, que tiene un polo negativo, y el titanio. Y bueno, luego se va a generar el centro activo, y como resultado el titanio se va a alquilar y se va a generar esa vacante. Y además se va a liberar el trietil, bueno, el cloruro de trietil aluminio. De hecho, se genera esa vacante por esa liberación. Luego viene la etapa de iniciación, donde en este caso un propeno, el doble enlace, bueno, los electrones del doble enlace del propeno va a atacar el orbital vacío del titanio y se va a formar un complejo de coordinación pi. Bueno, luego de esto viene un estado de transición donde se regenera el sitio activo. Y bueno, esto sería ya la etapa de propagación. Vendría otra molécula de propeno que atacaría la vacante del titanio y así sucesivamente hasta que se dé la etapa de terminación. Este mecanismo fue propuesto por Casey y Arman en 1964 y es hasta ahora el más aceptado. Bueno, entonces continuando con la etapa de terminación, el proceso puede terminar con cualquiera de estas cuatro. Bueno, con cualquiera de estas cuatro reacciones de terminación. Tenemos la terminación por extracción de beta hidrógeno. Bueno, vamos a observar aquí, se genera un hidruro del metal más el polímero. Terminación por transferencia de monómero, terminación por transferencia de hidrógeno y terminación por transferencia del cocatalizador alquilaluminio. Bueno, es importante mencionar que normalmente en los procesos de producción de polietileno de alta densidad se usa el hidrógeno como controlador de esta etapa para regularla. Y bueno, que las condiciones de operación normalmente no son tan extremas porque ya el sitio activo genera como las condiciones para que se genere la polimerización y no hay formación del radical libre. Bueno, las condiciones normalmente son a presión atmosférica y a bajas temperaturas. Eso cambia dependiendo del proceso, pueden ser 60 grados centígrados, a veces puede ser 100 grados centígrados. Ok, continuemos, vamos a hablar sobre los catalizadores utilizados en la producción del polietileno de alta densidad. Los catalizadores usados, como dije anteriormente, son los catalizadores Ziegler-Natta, los catalizadores de Phillips y los metalocenos. El catalizador Ziegler-Natta consiste en un complejo organometálico, el cual está soportado, o sea, es un catalizador heterogéneo, y su sistema catalítico está compuesto por un catalizador, que es el precursor catalítico, el cocatalizador, el donador y el soporte. Por otro lado, tenemos el catalizador de Phillips, que está constituido por componentes de cromo, soportados sobre materiales amorfos como sílice y alumina, por ejemplo, cromia sobre alumina. Y tenemos aquí los metalocenos también, que consisten en metales de transición del grupo 4B, puede ser titanio, circonio, etc.,
unidos a anillos aromáticos, como ciclopentadienilo. Los catalizadores Ziegler-Natta más comunes son, como podemos observar en esta tabla, en el caso de los homogéneos, tenemos el tetracloruro de vanadio, como alquilmetal o cocatalizador. Podríamos utilizar un cloruro dialquilado de aluminio. Entre los heterogéneos tenemos el tetracloruro de titanio, tricloruro de titanio, tricloruro de vanadio, que puede estar soportado por cloruro de magnesio. Y bueno, como cocatalizador podríamos utilizar un trietilaluminio o un cloruro de dietilaluminio, entre otros. Ok, hablemos más sobre este catalizador Ziegler-Natta. Como mencionamos anteriormente, los catalizadores Ziegler-Natta tienen 4 componentes: el componente primario, el componente secundario, el donador y el soporte. El componente primario es el precursor catalítico, es la sal del metal de transición y puede ser tricloruro de titanio, tetracloruro de titanio, entre otros. El componente secundario es el cocatalizador, que al interactuar con el componente primario va a formar los sitios activos. Este puede ser trietilaluminio, cloruro de dietilaluminio, entre otros. Por otro lado tenemos el donador, que normalmente son sales de Lewis que se pueden agregar antes o después del proceso. O sea, esto lo va a dividir en 2 tipos. Está el donador interno, que ya viene con el catalizador, y está el donador externo, que se agrega durante el proceso. Y esto lo que nos va a hacer es, por ejemplo, si yo quiero un polietileno de alta densidad isotáctico o sindiotáctico, que de la tacticidad vamos a hablar más adelante. O sea, con la adición de estos donadores vamos a poder obtener uno u otro. Y por último tenemos el soporte, que es donde se va a dispersar eficientemente el metal de transición, los sitios activos. Y bueno, se va a dispersar eficientemente debido a su porosidad y su área superficial. Continuemos. Bueno, hablemos de la estereoselectividad. La estereoquímica de los polímeros puede controlarse con el diseño racional de los ligandos, por el medio de uso de los donadores, por ejemplo. Existen 3 tipos de estereoquímicas posibles y este se le llama como que tacticidad. Están los polímeros isotácticos, donde todos los sustituyentes están de un solo lado de la cadena. Los sindiotácticos, donde hay sustituyentes intercalados. Y los atácticos, que tienen los sustituyentes o las ramificaciones ordenadas de manera aleatoria, no tienen un orden específico. Para explicar esto mejor, vamos a usar este ejemplo. A ver, aquí tenemos la polimerización del propileno, donde estamos, después de la etapa de iniciación, cuando se forma el complejo de coordinación pi. M es el metal y podemos ver que en la parte superior derecha, en la figura A, ¿okay? Está el metal alquilado y el propeno es el que está en la parte inferior izquierda, que es el que se acaba de adicionar al metal. Observemos el CH3 en la parte inferior izquierda del propileno. Él se puede acomodar en posición trans, que es la figura A, o en posición cis, hacia arriba. O sea, si podemos ver que en la posición trans, este CH3 de la parte inferior izquierda está al lado contrario del CH3 del carbono, que está al lado derecho del metil. Y aquí están los dos hacia arriba, en la figura B. Aquí lo que va a pasar es que va a haber más impedimento estérico en la posición cis. Entonces el CH3 del polipropileno se va a acomodar en posición trans, debido a que es más estable. Y mayormente se va a obtener un propileno sindiotáctico, es decir, con sustituyentes intercalados. A ver, y por acá tenemos otra imagen donde, podemos observar que si no hay ningún otro grupo, o sea, en
alquilado, o bueno, ningún otro grupo en el metal va a dar un polipropileno siniotáctico, pero en cambio, si mediante un donador agregamos un ligando voluminoso, o bueno, también dependiendo del tipo de catalizador que se use, no solamente mediante el donador es que podemos hacer esto, pero dependiendo del tipo de catalizador que se use, también podemos obtener un, bueno, polímero siniotáctico o isotáctico. Pero en este caso podemos observar que este ligando voluminoso, que es Y, está hacia abajo y no le queda otra opción al CH3 de acomodarse en posición cis, es decir, hacia arriba. Y entonces todos los sustituyentes estarían, no les quedaría de otra que quedar en un solo lado y se conseguiría un polipropileno isotáctico. De esta forma es que los catalizadores y la nata, o sea, ofrecen esta estereoselectividad. Ok, continuamos con la presentación. Okay. Entonces, en resumen, sabemos que los catalizadores Ziegler-Natta son los más utilizados y bueno, en particular estamos haciendo énfasis en ellos porque Polinter utiliza este tipo de catalizadores. También otra cosa que debemos saber de estos catalizadores es que se pueden clasificar en diferentes generaciones. Los catalizadores Ziegler-Natta de primera generación son los que tienen el componente primario y secundario. Los de segunda generación ya tienen el componente primario y secundario y el donador, y los de tercera generación, que son los más utilizados, contienen los cuatro componentes que ya mencioné antes. Y este es el tipo de generación que usa Polinter. Polinter utiliza un catalizador Ziegler-Natta de tercera generación de tetracloruro de titanio soportado sobre cloruro de magnesio. Y bueno, como cocatalizador utiliza el trietilaluminio. Podemos observar que el proveedor de este catalizador es Mitsui Chemicals y en el caso del cocatalizador lo provee Akzo y Albemarle. Bueno, ahora vamos a ver qué indicaciones o riesgos o cómo se maneja este catalizador. Los riesgos del precursor catalítico, es decir, el tetracloruro de titanio, es que al contacto con la humedad de la piel nos puede ocasionar quemaduras. Debemos tener ciertas precauciones, nunca debe ser expuesto al aire, ya que es muy sensible al oxígeno y al agua. Y debe estar bajo una presión de una atmósfera y en atmósfera de nitrógeno. Debe evitarse el contacto con la piel, ya que, bueno, como dijimos, es sensible al agua y va a reaccionar con la humedad del cuerpo y nos va a causar quemaduras, y hay que evitar inhalar el polvo. En el caso del cocatalizador, los riesgos es que es altamente pirofórico, es decir, se puede encender instantáneamente con contacto con el aire y el agua. Puede causar quemaduras y también su inhalación produce efectos nocivos en la tráquea y los pulmones. Y la combustión o descomposición de este catalizador produce óxidos en forma de vapores blancos que son irritantes. Las precauciones que se debe tomar con el cocatalizador es que nunca debe exponerse al aire, también debe estar bajo una atmósfera inerte de nitrógeno, se deben almacenar en envases de acero al carbono y que debe utilizarse diluido. Es decir, su carácter pirofórico se reduce al diluirse con solventes alifáticos o aromáticos como hexano, tolueno, benceno y heptano. El catalizador y el cocatalizador siempre se usan diluidos para evitar su carácter pirofórico. Normalmente no deben ser mayores a una concentración de 12%. No deben utilizarse mayor a esa concentración. Pero igual se deben tener las mismas precauciones como si no estuvieran diluidos, ya que durante el proceso, estos se pueden concentrar. Ahora hablemos de los procesos que normalmente se utilizan para producir el polietileno de alta densidad. Existen tres procesos fundamentales para la producción del polietileno de alta densidad. Están el de slurry, el de solución y en fase gaseosa. Tenemos el proceso de slurry en el que se lleva a cabo una polimerización con las mezclas del monómero, es decir, del etileno,
hidrocarburos disolventes como el butano y el hexano. Se usan normalmente temperaturas que estén por debajo de la fusión del polímero producido para que este sea un precipitado en forma de partícula suspendida en una mezcla de burbujas del monómero, el polímero y el disolvente. O sea, efectúa una temperatura de 80 a 90 grados centígrados, trabaja a presiones relativamente bajas de 3 a 35. Tiene, bueno, una de las desventajas de este proceso es que tienen tiempos de residencias largos y tienen velocidades limitadas de producción de polímero y bueno, con relativamente bajas densidades, menores a 0.940 gramos por centímetro cúbico. Otra de las características es que la dispersión de los pesos moleculares es estrecha ancha. Una de las ventajas es que tiene conversiones altas del monómero de 95 al 98%. El comonómero que se utiliza, el comonómero es el que controla la ramificación, o bueno, sí, el grado de ramificación en la obtención del polímero. En este caso, aquí en Polinter se usa el 1-octeno, pero se puede usar etil, metil, etc. Las ventajas: tiene un buen control de temperatura, de polimerización de resinas bimodales. Las resinas que sea bimodal, o sea, quiere decir que tiene en su estructura, la estructura del polímero puede tener estructura cristalina y amorfa. O por ejemplo, o sea, puede ser una mezcla de polietileno de alta densidad y de baja densidad, por ejemplo. Y bueno, las desventajas es el uso del disolvente. Debido a que después de la reacción hay que separar el disolvente del polímero. Es importante mencionar también que estos tres procesos, tanto el de luz, resolución y fase gaseosa, siguen un mecanismo de polimerización coordinativa. Y bueno, el proceso en solución, en este caso, el catalizador y el polímero resultante permanecen disueltos en un solvente que, bueno, puede ser separado luego. Normalmente se utiliza para producir polietileno de baja densidad. Usa temperaturas de 130 a 150 grados centígrados, presiones de 30 a 80 atmósferas. Tiene tiempos de residencia menores que el proceso de Slurry, una conversión igualmente alta. La distribución del peso molecular es estrecha ancha. Se usa como número el 1-octeno. Y bueno, como ya mencioné antes, las ventajas son que los tiempos de residencia son cortos, los reactores que se utilizan son pequeños, pero una de las desventajas es que es costoso y además no se puede producir polietileno o polímeros de alta densidad. Existen tres procesos en solución. Está el proceso de Dulles, en el cual se utilizan dos reactores CSTR de tanque agitado continuo en serie con un solvente que es una mezcla de isoparafinas con 8 a 9 átomos de carbono y opera a 160 grados centígrados y 27 bar. Y el tiempo de residencia total de los dos reactores es igual a 30 minutos. Tiempo de residencia bastante corto. También está el proceso de Sclater's AST de Nova, que opera a una temperatura de 300 grados centígrados en una solución de ciclohexano. La polimerización es rápida y requiere menos de 2 minutos, de modo que los reactores son pequeños y el comonómero utilizado es el 1-octeno. También está el proceso Compact, donde el etileno y el comonómero 1-octeno se disuelven en hexano, se enfrían y se alimentan al reactor CSTR, que opera adiabáticamente llegando a temperaturas de 2000 grados centígrados. Y la conversión es cerca del 95% y tiempo de residencias cortos. Bueno, luego viene el proceso en fase gaseosa, donde se debe alimentar el etileno con muy alta pureza. Y esto es una de las desventajas que tiene este proceso, que requiere reactantes con muy alta pureza. Normalmente es un catalizador en polvo, cromo modificado con sílice, por ejemplo, un catalizador de Phillips, y también se puede utilizar un reactor de lecho fijo o lecho fluidizado, siendo el último el menos recomendado. Tiene dos procesos comerciales, el proceso de Unipol y el proceso de Uneven de BP Amoco.
Bueno, como características tenemos que no utiliza solvente, las temperaturas o las condiciones de temperatura que utiliza son 70 a 110 grados centígrados, una presión de 20 a 35 atmósferas, los tiempos de residencia son más largos, de 3 a 5 horas, tiene una conversión mucho más alta que los otros dos procesos mencionados anteriormente, la dispersión de peso molecular es estrecha ancha, usa como número 1 buteno, es muy económico este proceso, pero tiene dificultades o es difícil controlar la temperatura en él, además de que la pureza de los reactantes debe ser muy alta. Y también está la morfología del catalizador, que como sabemos, o bueno, esto es una de las características de la polimerización, es que ellos toman la forma del catalizador que se utiliza. Entonces, la forma del catalizador no es la más adecuada o un catalizador de Phillips, y también se puede utilizar un reactor de lecho fijo o lecho fluidizado, siendo el último el menos recomendado. Tiene dos procesos comerciales, el proceso de Unipol y el proceso de Uneven de BP Amoco. Bueno, como características tenemos que no utiliza solvente, las temperaturas o las condiciones de temperatura que utiliza son 70 a 110 grados centígrados, una presión de 20 a 35 atmósferas, los tiempos de residencia son más largos, de 3 a 5 horas, tiene una conversión mucho más alta que los otros dos procesos mencionados anteriormente, la dispersión de peso molecular es estrecha ancha, usa como número 1 buteno, es muy económico este proceso, pero tiene dificultades o es difícil controlar la temperatura en él, además de que la pureza de los reactantes debe ser muy alta. Y también está la morfología del catalizador. Bueno, en este caso sería al utilizar un catalizador Ziegler-Natta, porque bueno, en este proceso también se pueden usar catalizadores Ziegler-Natta, pero el catalizador Ziegler-Natta tiene un efecto réplica en los polímeros. Entonces, si el catalizador es homogéneo, va a salir un polímero homogéneo, es decir, el polímero va a tomar la misma forma del catalizador. Bueno, en el caso del proceso de Slurry, suspensión, que fue el primero que mencionamos, este es el más utilizado y es el que usa Polinter. Él utiliza una tecnología suministrada por la compañía Mitsui, Petrochemical Industries de Japón, y que es denominado el proceso CX Mitsui. En este se utilizan dos reactores agitados en serie, se obtienen productos bimodales, se utilizan catalizadores nuevos que van a mejorar la morfología del polímero y además el consumo de etileno, es decir, la conversión, va a aumentar la conversión. La dispersión del peso molecular y composición se controlan ajustando las condiciones de operación del reactor sin cambiar el catalizador. Bueno, es de fácil transición entre productos y se obtiene poco producto fuera de especificación. Es decir, que se obtiene mayormente el polietileno de alta densidad que se requiere. Y se pueden producir homopolímeros y copolímeros de diversos grados. Un homopolímero es aquel polímero que está formado por un solo monómero, en cambio un copolímero está formado por varios monómeros. Y la capacidad total de producción es de 8 millones de toneladas por año. Hablemos de la materia prima. Bueno, primero hablemos del monómero utilizado, que es el etileno. Se obtiene de las plantas de olefinas 1 y 2 del proceso de deshidrogenación de etano y su función es monómero para la fabricación del polietileno de alta densidad. El comonómero normalmente se utiliza para controlar las ramificaciones del polímero que se quiere. Si se quiere obtener un polímero de alta densidad, normalmente se deberían elegir comonómeros de cadena corta, como metil, etil. En este caso, Polinter usa el 1-buteno, a menos del 3% que proviene de la planta de 1-buteno ubicada en lineal. Y se obtiene mediante la dimerización u oligomerización del etileno. También puede obtenerse por la destilación del petróleo. Y su función, como dije anteriormente, controla la densidad, es decir, el grado de empaquetamiento del polietileno de alta densidad. El hidrógeno se utiliza para regular el peso molecular. ¿Cómo así? A ver, normalmente nosotros usamos el hidrógeno como agente regulante de la etapa de terminación.
Entonces, entre más hidrógeno nosotros inyectemos al reactor, se va a interrumpir más la etapa de preparación, o sea, se va a dar la etapa de terminación en este caso, y se obtienen cadenas más cortas de polietileno. Y bueno, nosotros podemos hacer unas pruebas después de realizar este proceso de índice de fluidez, que es que introducimos un polímero en un barril y lo fundimos. Y cada minuto vamos obteniendo muestras y las pesamos. Sí, y se contabiliza el flujo del polímero. Y luego, o sea, sabiendo el índice de fluidez, podemos tener una correlación directa con el peso molecular. Y entre más hidrógeno nosotros suministramos, la cadena va a ser más corta y va a tener un índice de fluidez más alto. ¿Okay? Y, o sea, va a fluir más. Y el peso molecular va a ser menor. En cambio, si agregamos menos hidrógeno, va a tener un índice de fluidez menor, pero el peso molecular será mayor. Es un gas inflamable, incoloro, inodoro y puede provenir de las plantas de fertilizantes olefinas 1 y 2. Tenemos el disolvente, que es el hexano, que es un líquido transparente e incoloro de olor suave, que se obtiene mediante la hidrogenación catalítica del benceno de alta pureza. También puede obtenerse por destilación del petróleo. Los proveedores actuales son Exxon y ConocoPhillips. Su función es solvente en las secciones de preparación de catalizadores y polimerización, agente de remoción de calor en los reactores, agente de transporte de pasta, líquido de sello en los sistemas de bombas, agente de limpieza de las líneas, equipos e instrumentos en general. Ok, hablemos sobre las especificaciones de esta materia prima. En el caso del etileno, debe tener 99 o al menos 99.95% mol de etileno y 0.05 mol de metano más etano. Las impurezas no puede tener más de 2 ppm mol de etano, 5 ppm mol de monóxido de carbono, 2 ppm mol de dióxido de carbono, 5 ppm mol de agua y tampoco puede tener más de 10 ppm mol de propeno, más otros hidrocarburos pesados. En el caso del hidrógeno, si la corriente viene de la planta de fertilizantes, no debe tener en su corriente más de 20 a 300 ppm de amoníaco. La composición puede variar de 72 a 79% mol de hidrógeno y de 22 a 27% mol de nitrógeno. Si viene de las plantas de olefinas 1, los requerimientos serían de 69 a 80% mol de hidrógeno, de 22 a 27% mol de metano y de 0.1 a 10% mol de monóxido de carbono. En el caso de olefinas 2, 40 a 70% mol de hidrógeno, 50 a 29% mol de metano y 0.5 a 0.6 mol de monóxido de carbono. En cuanto a las especificaciones del hexano, deben hacerse una prueba de destilación. Su punto de ebullición inicial debe ser de 66 grados centígrados o debe oscilar de 69 a 69 grados centígrados y el contenido aromático debe ser menor a 0.01% en peso. Estos requerimientos y además el proceso de producción de poliéster lo va a aclarar o a detallar mejor mi compañera Andrea a continuación. Ya por último vienen las aplicaciones del polietileno de alta densidad. En el caso de la agricultura se usa para goteros de riego por goteo, partes de aspersores y redes agrícolas. En el caso de la industria, para elaborar tanques de gasolina, tanques de almacenamiento de productos químicos, tambores industriales y revestimientos para cables. En el caso de embalaje, se usa para cajas de leche y bebidas, botellas de bebidas, cubos de pintura, bandejas de pan, tapas de botellas, sacos tejidos para embalajes de fertilizante y cemento. En la industria automotora, se usa para fabricar tanques de combustibles, cubiertas decorativas en ruedas de automóviles, interiores de puertas automóviles, latas y tapas de gasolina. En el caso del uso doméstico se usan para elaborar bolsas de comestibles, tubos y tuberías corrugados, tazas, cajas de jabón, los mangos de los cuchillos, para las botellas de las neveras, cubos de lavandería, mosquiteros, cajas de basura, cubos de basura, maletas, asas y botellas comprimibles. Ahora
Le toca a mi amiga Andrea Piña continuar con la presentación.